Comencemos. Como siempre, muchísimas gracias por venir todos en un, ya no sé lo de pandémico, mes de octubre, con estados de alarma. Yo ya no sé si tenemos decepción, fines del mundo o abismos de Mordor. Pero en cualquier momento de estos ya no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Así que en las circunstancias en las que estamos, poder asistir a una presentación de un libro con una sala a la que hemos tenido que reducir el aforo, lógicamente por las razones obvias, y ver a todas estas personas aquí presentes, pues como siempre, muchísimas gracias. A Agustín no sé si darle las gracias, porque yo no sé cuántos libros nos llevas publicados ya. Exactamente qué número hace. El 41. 41. Le conocí, creo recordar, que con el 35 y desde la jubilación ya he aprovechado para terminar algunos que tenía pendientes y aprovechar para darse algún otro capricho nuevo. Este nuevo es Corsarios Españoles. Y con todos mis respetos, voy a leer el primer párrafo de la sinopsis porque creo que es absolutamente clarificador. Y además quiero leerla. Tal es el grado de desconocimiento de nuestra historia naval que el simple título de este trabajo, Corsarios Españoles, parecerá a muchos una contradicción, porque el sustantivo corsario no puede ir acompañado del gentilicio español. A consolidar esta percepción ha contribuido poderosamente la imagen acuñada por la literatura y el cine. A Agustín, aparte de haberle conocido y haberle casi sufrido como miembro de mi tribunal de tesis, a Dios gracias le dejaron en el banquillo. Eso sí, me dio muchos ánimos antes de la defensa de la misma. Luego incluso me dio ánimos después de haberla defendido, lo cual todavía es de más agradecer. Le conocí con un libro de Victorias Españolas, con un tono... Me gusta mucho la palabra que utiliza también Agustín, que es alta divulgación histórica, que es una de las cosas que tal vez a los académicos en general se les puede criticar en cierta medida. Son textos demasiados tal vez técnicos, como siempre con demasiada nota a pie de página, para ser leída por otro grupo de personas de este círculo y no nos abrimos al gran público. Esa es la gracia que tuvo aquel libro que Agustín me regaló en su momento, que leí con, he de decir, con un grado de disfrute como hacía tiempo que no leía. Con lo cual yo no quiero entretenerme más en la presentación, quiero darle las gracias y quiero que nos explique cómo es esto de que los corsarios no eran británicos y como me sorprendió mucho a mi hijo cuando leyó un cómic de Blas de Lezo y me preguntó, pero entonces Blas de Lezo gana, ¿no? Y le digo yo, sí, hijo, sí, dice, ¿y es español? Entonces yo creo que juntar corsarios españoles y encima que probablemente ganemos, yo creo que lo tiene todo. Agustín, adelante, muchísimas gracias por haber venido como siempre. Gracias a vosotros. Bueno, gracias a Rafael y a todos los amigos de Tercios Viejos y muchas gracias a ustedes, porque en las actuales circunstancias esto es un acto casi heroico. Venir a que un señor mayor les cuente un rollo impresionante. Creo que ha acertado Rafael al hablar de una cosa. Con mucha frecuencia, al hablar del interés divulgativo, con mucha frecuencia hay muchas grandes obras historiográficas que apenas han circulado, apenas se han conocido por el lenguaje y por el tratamiento que se da a los temas. Y la gente se ha quedado con la imagen de obras más asequibles, de la novela, del cine o de tal. Y así se perpetúan montones de falsas perspectivas de la historia. Porque lo cierto es que hubo muchos, muy buenos y muy exitosos corsarios españoles durante más de 3 siglos. Incluso estuve pensando en empezar antes, en la Edad Media, pero entonces empezaba a haber el problema de la unidad de la península y tal, y preferí no dilatar más, que ya es un reto. Entonces lo que he intentado ha sido levantar un poco la liebre de un tema que ha pasado casi desapercibido, o si acaso reducido a unos casos muy concretos,
sobre un fenómeno que ha sido normal en la guerra naval hasta el siglo XIX, que ha sido la existencia de corsarios junto a las fuerzas regulares de las armadas. Y es más habitual en un país como España, donde desde los tiempos de Roma hemos destacado supuestamente por nuestra capacidad guerrillera. Si había guerrilleros en tierra, ¿cómo es posible que no los hubiera en el mar? Es más, digo en el libro que, aunque parezcan cosas muy distintas y muy poco parecidas, recuerden ustedes que el primer reglamento que se da a la guerrilla por la Junta Patriótica durante la Guerra de Independencia es reglamento del corso terrestre, equiparando a la guerrilla con el corso. Bueno, ¿cómo es posible que un país que secularmente se ha destacado por su capacidad guerrillera no hiciera algo parecido en el mar? Claro que ahora entra la segunda fase. Bueno, es que los españoles por mar nunca han navegado gran cosa. Solo han descubierto un continente, han cruzado por primera vez el Pacífico, han dado la vuelta al mundo. Realmente no. Es mentiras sobre mentiras, que está bien para cómics y para exaltar el sentimiento patriótico de algunos países que tienen que agarrarse a esas cosas. Pero el problema es que conforman un relato del pasado que tiene muy poco que ver con la realidad. Porque lo cierto es que hay disposiciones sobre el corso desde la ley de las partidas en España. Y lo cierto es que desde el siglo XVI clarísimamente el corso ha sido una actividad muy importante en España. Ya desde las guerras con Francia, cuando Francia se convierte en un enemigo, porque cambia la tradicional alianza de Castilla con la corte francesa, pues una de las primeras cosas que comento es la actividad de los corsarios vascos contra la navegación francesa. Entre otras cosas porque además eran competidores en la pesca, incluso de la ballena, cuando todavía se pescaba ballena en el Cantábrico, en el comercio con el norte de Europa. Y entonces el corso era una buena respuesta a esa rivalidad comercial. ¿Y qué es un corsario? Pues a veces se confunde con pirata y son términos distintos. Un pirata es un bandolero que actúa en el mar, que busca solo el mayor beneficio y ya está. Un corsario es una cosa muy distinta. Es un particular que, previo concesión del rey, que le da una patente, le da un permiso para armar un barco y atacar solo en tiempo de guerra y solo al enemigo declarado. Para lo cual tiene que atenerse una serie de normas, desde dar una fianza previa a tener un comportamiento legal en todo sentido con el enemigo e incluso haberse sometido al juicio de los tribunales de presa, que tienen que legalizar si esa presa ha sido válida o no, si ha sido buena o mala presa. Es decir, es algo en principio muy distinto. Claro que también es verdad que ha habido gente que ha traspuesto ese límite entre pirata y corsario, pues como pasa en todos los fenómenos humanos. También ha habido ejércitos regulares que se han comportado como bárbaros y sin atención a las leyes de guerra. Y ha habido gente que ha sido sucesivamente el uno o lo otro. Más claro, Drake. Drake empieza siendo un pirata y durante muchos años es un pirata. Drake no solo atacaba barcos españoles, atacaba barcos de Portugal antes de la Unión, barcos venecianos y cualquiera que tuviera un botín. Además fue un negrero. Solo después fue corsario con la autorización de la reina. Por cierto, en una guerra no declarada, así que era un corsario un poco raro. Y al final llegó almirante, pero fue cuando cosechó sus mayores fracasos. El relato que les voy a hacer, que no es más que levantar la liebre de un tema que tendría que ser mucho más estudiado de lo que hasta ahora ha sido, considerando que era imposible. Es que efectivamente ha habido muchos. ¿Y por qué los
la gente se apuntaba a eso. Primero porque en el momento que había una guerra, las actividades normales se hacían muy peligrosas. Y la mejor manera de conseguir armamento y autorización real para defenderse era conseguir una patente de corso. Simplemente para la defensa, para poder seguir dedicándote a la pesca o al comercio o a tus actividades normales. Y también porque si en medio de eso podías hacer una buena presa de un buque enemigo, pues redondeabas el negocio. Y esa ha sido la motivación siempre de los corsarios, y en concreto de los españoles. Así que ha habido un corso, digamos, ofensivo, dirigido, digamos, más profesional y más dirigido a hacer daño al enemigo y ser una actividad fundamental, a un corso defensivo, que tú te dedicas a tus funciones, pero si te surge la oportunidad la aprovechas. También era una época en que, recuerden ustedes, hasta el siglo XVIII no se reglamenta profesionalmente la oficialidad de los ejércitos ni muchas actividades, y que incluso la gente regular es fruto de levas muy ad hoc en el momento que se necesitan y tal, con lo cual la diferencia a veces no está tan clara. Y también era un modo de ascenso social. Mucha gente que no tenía grandes oportunidades en la vida, era la manera de destacarse. Una manera, recuerden ustedes la triple opción de cualquier español del siglo de oro, ¿se acuerdan? O Iglesia, o Mar, o Casa Real. Pues lo de Mar incluye no solo ir a América y asentarse ahí, sino dedicarse al curso. ¿Qué hubo ahí? Hay montones de historias que se nos han pasado desapercibidas. El mismo capitán Contreras, el famoso Alonso de Contreras, madrileño por más señas, encuentra que su única manera de ascenso social, de promoción y de reconocimiento es ser corsario de la Orden de Malta. Y así es como consigue, pese a su complicadísima vida, tan poco edificante, destacar y termina mandando galeones en el Caribe y enfrentándose con barcos de Walter Raleigh, por ejemplo. Y parece que solo hubiera servido unos tercios. Repasen ustedes la biografía de Contreras y verán que aunque estuvo en Flandes, nunca participó en ninguna batalla, en una gran batalla terrestre, a no ser de soldado y como fruto de la operación anfibia. Sin embargo, los tercios. Bueno, pues resulta que Contreras lo que hace es eso. Es más, tan imbuido de su papel estaba que se dedicó toda su vida a hacer un derrotero del Mediterráneo. Cosa sorprendente. Pero parece que se han fijado más en el aspecto novelesco de la vida de Contreras que lo que es realmente la vida de Contreras. Pero es mucho más divertido los asuntos de faldas, los duelos y otras anécdotas. Pero lo que ves es que Contreras básicamente lo que es un marino. Y que obtiene el reconocimiento, la fama y el dinero, que luego se lo gasta todo la quiraca de turno, la amante de turno, va por ahí. Pero es otra cosa que también se nos ha ocultado o tergiversado. Y en cuanto a, como de costumbre, ha tenido que ser alguien de fuera de España que haya destapado Stradlin en su maravilloso libro La Armada de Flandes, la Armada de Dunkerque, donde prueba que los piratas, es como le llamaban sus enemigos, los corsarios españoles de Flandes, de Dunkerque y de Ostende y de otros puertos, simultáneamente y en el Canal de la Mancha fueron un peligro tremendo, luchando casi simultáneamente contra ingleses, holandeses y franceses. Y en el siglo XVII, el siglo de la decadencia. Y que al final la única manera que hubo, que el mismo Stalin lo dice, que acabaron en determinados periodos con más de un 20% de la relación comercial inglesa. En los tiempos de Cromwell. El nacimiento real de la Royal Navy,
y de todo lo que vino después. Y que la única manera efectiva contra ellos fue que se unieran un dictador puritano como Cromwell con un país gobernado por un cardenal católico como Richelieu para tomar Dunkerque, por tierra, claro. Porque vencerlos por mar. Y es muy curioso porque es muy curioso también ver que alguien heredó eso. Los ingleses de Carlos I se liberaron de Dunkerque y se lo pasaron a Francia, y ahí nació el primer gran corsario francés, Jean Bart, que fue súbdito de Felipe IV los primeros años de su vida y que heredó todas las tradiciones de corsario y de marineros de un puerto que había sido fundado y creado por los españoles. Es muy curioso cómo siempre se intenta orillar las aportaciones españolas o el origen español de casi todo. Por cierto, que en ese mismo puerto, y gracias a iniciativas que se remontan a Menéndez de Avilés, que también fue corsario, o de Álvaro de Bazán, padre, hijo y descendientes, se desarrolló la moderna fragata de vela. En principio un buque mixto, ideal como corsario o para cazar a los corsarios enemigos. Fíjense ustedes que todavía hoy el nombre de esa clase de barcos que poco varía de un idioma a otro. Fragata originalmente era la galera más pequeña de todas. ¿Cómo se dice en francés? En inglés, incluso en alemán. Está clarísimo cuál es el origen de eso. Parece ser que en origen la galera viene del griego, de que era fracta, sin cubierta, las 7 pequeñitas eran, no tenían ni cubierta, pero es curioso que luego después todo el mundo ha copiado la palabra española, como copiaron el diseño, luego lo mejorarían o lo ampliarían, pero originalmente ese es el barco que se creó en Flandes, con proyectos que se remontan a Pedro Menéndez de Avilés y con proyectos que se remontan a Álvaro de Bazán, el padre y el hijo. Tampoco es algo que se recuerde. Y en el siglo XVIII, y gracias a la labor de otro compañero, de otro domesticador, de Enrique Otero Lana, que investigó dos puntos fundamentales, dos épocas fundamentales del corso español, uno del corso del siglo XVII, durante la decadencia de los Austrias, y otro sobre los corsarios de la Guerra del Asiento, la famosa guerra de Bras de Lezo, de Cartagena de Indias, de Sicié, en donde, curiosamente, y según cifras inglesas, los corsarios españoles aprosan más barcos ingleses que los ingleses a nosotros. Cosa que, de no venir avalado por cifras y datos ingleses, nadie se creería. Pero si ellos mismos lo reconocen, ¿cómo tuvo que ser? Y así hasta que el corso acaba a mediados del siglo XIX, después de la guerra de Crimea, cuando las grandes potencias dicen que los estados tienen que tener el control directo y estrecho de los instrumentos de guerra. No se pueden permitir milicias señoriales, ni milicias ciudadanas, ni corsarios. Tiene que estar muy estrechamente controlado y organizado por el Estado. Piensen ustedes, en 1856, cuando se abole internacionalmente el corso, en Europa, solo en Europa, llevábamos 3 oleadas revolucionarias, la de 1820, 1830 y 1848. En España, además, fue más tardía, la 54, donde había habido de todo. Y claro, parecía muy temerario dejar que particulares dispusieran de cañones, mosquetes e instrumentos de guerra. El Estado también se puso a controlar eso. Lo curioso es que España no firmó esa declaración, pensando que el corso podía volver a ser un buen instrumento de guerra. Y si han leído alguno de mis libros sobre el 98, verán que aún incluso la última modalidad que ha tenido el corso, que es la de, no de propiamente de corsarios, no de particulares,
pero sí de artillar o de armar buques mercantes o pesqueros, dotarlos con marinos de guerra profesionales y mandarlos a atacar el tráfico mercante enemigo. Claro, ya no eran propiamente corsarios, eran buques de la Armada regular. Esa fue una baza que quisimos jugar en el 98 para compensar un poco nuestra inferioridad naval frente a Estados Unidos, y que, según todas las apariencias, Gran Bretaña nos vetó por el estropicio en el comercio internacional que podían causar. No ya por lo que hundieran o apresaran, sino por, imagínense ustedes, los seguros, los fletes. Y entonces a Inglaterra, que estaba claramente apostando porque Estados Unidos hiciera con las colonias españolas, no le interesaba pagar ese precio en ningún sentido, ni alterar de hecho, no lo vetaron. Recuerden que en toda la guerra, a pesar de que España arma muchos cruceros auxiliares, no se han utilizado. Y luego ya después, ya saben que la guerra civil, pero hasta ahí no llego, ya no son probablemente corsarios y tal, pero que hay un larguísimo recorrido. De alguno de ellos había hablado ya antes, no sé si conocen mi biografía sobre don Antonio Barceló, un marino del siglo XVIII que empezó siendo un modesto patrón de jabeque, de una embarcación mercantil del Mediterráneo, y que a fuerza de méritos y a fuerza de éxitos y tal, llegó a teniente general de la Armada, en una época en que ya los marinos tenían su formación desde Patiño asegurada, pese a que el hombre no tenía muchas letras y mucha formación académica, pero era eficaz, tenía ideas y era muy valiente. Pero ha quedado como un broche aislado. Ya les digo, incluso Menéndez de Avilés, el conquistador de Florida, el organizador de las flotas de Indias y tal, empezó como corsario, y muy jovencito además, escapándose de casa. O el Contreras, o muchos otros personajes, el canario Amaro Pargo, a mitad de camino entre armador, comerciante y corsario, o que hechos tan curiosos como la Compañía Guipuzcoana de Caracas o la Compañía de La Habana, armaban buques hasta del tamaño de navíos para proteger su propio tráfico y para echar mano del enemigo cuando era necesario, incluso guardacostas. Una de las cosas que más curiosas y también menos recordadas es que para defender el inmenso territorio americano en manos de España nunca hubo muchos soldados y nunca hubo muchos barcos. Recuerden que las flotas de Indias, su labor fundamental era llevar y traer, asegurar la conexión con la península y poco más. Y apenas se intentó crear la famosa Armada de Barlovento y tal, pero en América, curiosamente, es un vacío militar. Hay un estado de fuerza que se ha publicado varias veces de la época de Carlos III sobre el estado militar de España en América, y miren ustedes, desde California hasta Tierra de Fuego, contando hasta los alabarderos de honor de los virreyes, había un total de 14.000 soldados en América. 14.000. Desde prácticamente la frontera de Canadá hasta Tierra de Fuego. ¿Quién defendía América? Pues básicamente la población, organizada en milicias, y por mar exactamente lo mismo. Era un curso defensivo de que los mismos que no se podían dedicar a actividades normales, pues cuando estallaba la guerra, eran los primeros interesados en restablecer el orden y en impedir los ataques del enemigo. Que eso es una cosa que también se olvida a menudo. Parece que en América hubo una ocupación militar tremenda española. En absoluto. Ya que les digo, es una cantidad ridícula. 14.000 soldados regulares desde Alaska hasta el fin del continente. Eso no da para nada. Y así ha pasado siempre, que hasta el final, en Buenos Aires, con Liniers, ¿quién defendía América?
¿Soldados peninsulares? No. No. El problema fue cuando dejaron de verlos como enemigos y como invasores. Pero mientras los vieron como enemigos y como invasores, incluso en 1807, pudieron hacer muy poco. Ocupar unas cuantas islas pequeñas del Caribe, unos cuantos enclaves y poco más. ¿Y eso por qué? Porque la población los veía como enemigos y como invasores. Y eso por tierra y también por mar. Que alguno de ellos se pasara. ¿Quién no se pasa en un conflicto armado? ¿Quién puede tirar la primera piedra? Que alguna vez dejaron que desear, pues también. Pero lo que le digo es que si hay algo en lo que normalmente destacamos, es que cuando un español se motiva, suele ser alguien muy inteligente a la hora de luchar. Mucho. No los bárbaros que nos han pintado. Esos comportamientos irracionales y basados en la fuerza son más propios de otras latitudes. Porque cuando, como en la hazaña de Gálvez, ustedes saben que Gálvez hizo lo que hizo y cuántos soldados regulares tenía. Pero es que además eran españoles. Eran franceses de Luisiana. Eran alemanes de la colonia de la Acadia. Eran indios de varias tribus distintas. Y los españoles había que distinguir entre los peninsulares, los criollos. Bueno, pues con ese ejército que parecía un arca de Noé, donde había representantes, había media docena de idiomas y media docena de etnias y de culturas, consiguió la victoria. Eso es algo muy difícil de encontrar. Recuerden ustedes que para la navegación, y en esta época era muy dura, y con frecuencia los barquitos que navegaban por el Caribe, además por el problema de las enfermedades tropicales y de que entonces no había prácticamente ninguna cura para ellos, y aparte lo penoso del trabajo, muchas veces iban con mestizos, con mulatos. Si acaso el capitán y algún oficial eran blancos, así que esos curiosos corsarios españoles además eran españoles en el sentido más amplio de la palabra. Es muy gracioso ver en relaciones de época que en concreto el corso de América suelen ser criollos y mulatos, mestizos, y donde los españoles peninsulares son una franca minoría. Hasta en eso también nos distinguimos de otros pueblos que curiosamente dicen cosas bastante malas de nosotros. Pero insisto, es un tema abierto. Lo que he querido ha sido poner de relieve que es un tema muy curioso, muy tratado, distinguir claramente entre piratas y corsarios y decir que, por ejemplo, en España esas leyes se cumplían. Otros países han sido mucho más laxos en hacerlas cumplir. Pero en España normalmente se han cumplido siempre que se ha podido y en mucha mayor proporción que en otros países. Por no olvidarnos de, ya saben ustedes, y por no aburrirles más, del dudoso origen de el más famoso de nuestros navegantes, Cristóbal Colón, que saben que su primera aparición histórica es en las costas de Cádiz o de Huelva, huyendo de un combate en náufragos. El problema es que no se sabe en qué bando estaba. Él afirmaba que genovés, pero hay también la duda de que fuera de... Y como solía pasar siempre, pues eran un poco ese mundo tan especial de los puertos, de que hay una mezcla de razas, pueblos y tal, mientras todos se dediquen a lo mismo y tal. Es curioso que el propio Colón es muy fácil que fuera corsario como lo fueron. Claro que por orden real, con las disputas con Portugal, los pinzones fueron movilizados para eso. Y lo que les digo, también es cierto que hasta que en el siglo XVIII se profesionalizan los ejércitos, la oficialidad y tal,
a veces el límite entre una persona, entre un regular y un corsario no era, y de hecho se recompensó muchas veces a los corsarios permitiéndole la entrada y el reconocimiento de todas las fuerzas regulares. Y bueno, ya les digo, es un tema enorme, lleno de características, pero no me quiero extender más y darle ocasión de que me hagan las preguntas que se les ocurran. Muchas gracias. Como sois muy tímidos, empezaré yo. Agradecerte la presentación, Agustín, y sobre todo ampliar un poco la horquilla, ya que has querido sacar del texto del libro aquellos españoles que practicaron el corso antes del siglo XVI. Si tuvieras que destacar al menos uno, bueno, ¿a quién te hubiera gustado incluir? Hay un personaje claro que empieza en el corso y que actúa como corsario, que es Pero Niño. Ese es el personaje más claro. Pero por no empezar con los problemas, y lo estuve pensando seriamente, dedicarle un capítulo, pero por no empezar con los problemas de que si Castilla, de que si Aragón, de que si... Y entonces, bueno, vamos a ponernos a hablar desde la Unión de Reinos y tal, pero vamos, el corsarismo es algo, y hasta la piratería. Recuerden ustedes las campañas navales de los romanos en el Mediterráneo para suprimir la piratería en la costa dálmata, por ejemplo, y antes del Imperio. Y luego después, quiero decir, ha sido una actividad endémica en la historia de la humanidad, desde que se inventaron los viajes por mar y desde que los barcos empezaron a trasladar cargas muy interesantes desde el punto de vista económico. Era claro. Y eso lo han practicado en mayor o medida todos los pueblos. Y es una falacia decir que hay algunos que tienen la exclusiva de ello, porque lo hemos practicado todos. Y un pueblo tan marinero, aunque se nos olvide, como ha sido el español, pues lógicamente tiene que dar muy grandes y muy numerosos corsarios. Si no, seríamos realmente gente muy rara. Pero es el estereotipo siempre del joven, audaz, guapísimo corsario del Caribe, que además es un encanto y las mujeres suspiran por él y tal, cuando lo que ves con frecuencia, cuando estudias los datos, es que muchos de ellos eran auténticos psicópatas, que hacían auténticas barbaridades. Pero de eso se olvida porque se ha quedado una especie de leyenda rosa con ellos y tal, que por otra parte también es muy humano. También nosotros hemos creado leyendas rosas de los bandidos, de nuestros Robin Hoods particulares y tal, igual. Bueno, sí, eso está bien como leyenda, como novela, pero la realidad histórica no es esa. Y la realidad histórica es eso, que ha habido... Porque además pasaba una cosa. La alternativa a los corsarios por parte del Estado, ¿cuál era? Y esto es fundamental. Es que además era la opción más barata. Si tenías que recaudar impuestos, movilizar a la gente, pagarle, darles alimento y tal, eso era muchísimo más caro. Y claro, en el antiguo régimen ustedes saben que la presión fiscal, sobre todo sobre la gente más pobre, porque la nobleza estaba exenta y la Iglesia en buena medida también, la presión fiscal se hacía insoportable. O sea, no fueron manías de los reyes de España, ni de Francia, ni de Inglaterra. No, es que muchas veces era la opción más barata y más simple, dejar que particulares armaran los buques, alentándolos o financiándolos de alguna manera o apoyándolos, porque si no, que había que construir un montón de barcos, pagar las dotaciones, pagar la oficialidad. ¿A dónde se hubiera ido la presión fiscal? Si con toda la presión fiscal que había en la España del 16, del 17 y del 18, además hubiera habido que incrementar para que no hubiera ni un solo corsario, todos fueran buques regulares, el país se hubiera arruinado, pero vamos, 3 veces.
era simplemente el método más fácil y más barato. Como entonces tampoco el diseño cambiaba mucho de un barco de guerra, aunque normalmente los mercantes solían ser más pequeñitos que un buque de guerra. Y una diferencia muy clara entre un buque de guerra y un mercante, entre un mercante y un corsario. Si acaso se les podía diferenciar en algo, es que el corsario llevaba más gente para el combate, mientras que un mercante llevaba poca gente. ¿Por qué? Porque si tenías, sobre todo en viajes largos, si tenías que reservar espacio para más tripulación, para la aguada, que es lo que más ocupa a bordo, el agua, para las provisiones, y además quería llevar mucha mercancía, entonces la única solución era que un barco mercante llevara en proporción poca tripulación, mientras que un corsario, aunque fueran igual o incluso un poco inferior. Por lo demás, la gente no era muy distinta. Ustedes saben que hasta bien entrado el siglo XIX, la marinería y buena parte de los oficiales subalternos se reclutaba entre los marineros mercantes con el instrumentado matrícula de mar. Es decir, o te inscribías como marinero en un oficio del mar o no podías ejercerlo. Y eso lo mismo en España que en Francia que en cualquier país. Es decir, eran básicamente la misma gente actuando en situaciones distintas desde el punto de vista legal. Y claro, muchos marineros preferían ir en un corsario donde la disciplina era más laxa, el botín mejor y el enemigo menos correoso que la marina regular. Ese era uno de los incentivos incluso para la marinería. La disciplina, la posibilidad de botín, incluso hay, aparte de los repartos, lo que vas para el rey, para el capitán, para el armador y tal, había una cosa muy graciosa, el pendolaje es posesiones personales que se encontraban sobre cubierta era del primero que las cogiera. Claro, a nosotros nos puede parecer ridículo, pero en aquella época incluso un par de botas, un reloj, un medallón podían significar todo un buen golpe para un pobre marinero que se moría de hambre. Es decir, que es realmente otro mundo del que conocemos, y aquí también ponerse en ello, hasta para eso. Un marinero prefería servir 100 veces como corsario a que estar en la marina regular. Y era mucho más barato. Sí, dígame. Sí. El término fragata era español, lo he mencionado. El término destructor, a raíz del diseño de Viñamil, también español. ¿Corbeta? ¿Perdone? ¿Corbeta? No, vamos a ver. Hay unas polémicas tremendas con el origen de muchos términos navales, que es un lenguaje muy específico, y de dónde vienen. Parece ser que corbeta viene de fuera. En España siempre se utiliza, para las fragatas pequeñas siempre se ha hablado de fragatillas, y que eso fue pues como goleta, que también me parece que es francés. Pasa una cosa, que a diferencia de la tierra, donde hay unas fronteras muy marcadas y donde el viaje por tierra ha sido muy dificultoso, muy incómodo y tal, por mar constantemente estabas yendo de un lado para otro. Entonces, eso se ha notado en el habla marinera. Y eso se ha notado también hasta la designación de los barcos, de las maniobras, de todo, babor y estribor, y todo. Es una jerga que es un poco internacional porque también las dotaciones eran internacionales. Entonces es complicado a veces seguirle la pista a las palabras, y lo que les he comentado antes, fragata en principio se aplicaba a la galera más pequeñita, parecía que era una palabra griega, antigua, fracta, luego pasó al español por los experimentos de conseguir un cazacorsario, que es otra de las tonterías que se suele decir. Siempre sale el galeón pesado y torpe que no puede. Es que eran los cargueros. Los buques encargados de pillar los corsarios no eran los galeones.
eran fragatas, o galeones especialmente más pequeñitos y más ligeros. Pero claro, es confundir los términos y liar las cosas. Claro, unos lo que tenían que hacer era llevar y traer cosas a América. Otros lo que tenían que hacer era ocuparse de funciones más. Pero claro, en un combate fuerte, y en aquella época lo que se trataba era de apresar más que de hundir, de apresar por coger lo que había en el barco. Que lo que les digo, miren, hay otra de las leyendas establecidas con el tiempo, y con las novelas y el cine. Si han leído ustedes Robinson Crusoe, habrán visto que incluso en el 18 un pequeño armador que en Europa cogiera un barquito de 100 toneladas, pongamos una goleta, fuera a América y volviera con él cargado de sacos de azúcar o de tabaco, está en Robinson Crusoe. Con 2 o 3 viajes de esos te podías retirar por el precio astronómico que tenían las mercancías americanas en los mercados europeos. Volver con un barquito de 100 toneladas cargado de cacao. Y las presas lo mismo. Que vemos a los piratas asaltando galeones de 14 puentes, con miles y miles de tripulantes, todos uniformados. Ustedes saben que los marineros han llevado uniforme en España y en cualquier otro país prácticamente del siglo XIX. Antes no tenían ni uniforme los marineros. Otra cosa era la infantería de marina embarcada o las tropas de ejército embarcados. Normalmente las presas de los piratas del Caribe eran esos barquitos. Barquitos que iban tripulados a lo mejor por 8 o 10 mulatos, con un español de capitán o un criollo de capitán. Pero si el barquito iba lleno de sacos de tabaco, de azúcar o de cacao, esa gente en 3-4 viajes podía jubilarse. Al menos el armador o el capitán o el propietario. Que es que no nos damos cuenta de cómo cambiaban las cosas, de lo alucinante que fue, y que es un mundo muy distinto del nuestro, pero mucho. Lo que me hace mucha gracia es como ver que todos los países europeos trajeron el cacao a Europa. Me imagino que de las plantaciones de cacao francesas en Canadá, donde se da divinamente esa planta, o de la patata, que es originaria del Perú. ¿Dónde estaba la más cercana posesión inglesa, holandesa o francesa? La patata, que ha sido algo fundamental para la alimentación humana y hasta animal, ¿de dónde vino? Pero eso también parece que los germanos que conoció Julio César ya comían patatas. Y los ingleses, por supuesto, la trajo Walter Raleigh cuando saqueó Lima, el Callao, Valparaíso y Santiago de Chile. Es curiosísimo, en cosas tan tontas, tan simples y tan fáciles de demostrar como esas, y ocultan la verdad, la tergiversan. Y es eso, ningún barquito, como hemos visto, todos nos hemos reído, muchos nos hemos divertido, muchos. Yo por edad me tragué todas las aventuras de Tintín y del caballero Haddock y de tal, y la isla, y hemos leído El tesoro de Rajan, El Rojo y tal. Y se ve un barquito que es una corbeta pequeña, tomando al abordaje un transporte francés. O sea, eso está bien para niños, pero que los mayores lo sigan creyendo. Pero bueno, es la mitología de todas estas cosas. Por cierto, que otra de las cosas es que si los europeos, hasta bien entrado el siglo XX, hemos muerto, y son todas las explicaciones por las que había pocos marineros españoles en el Caribe. Si hemos muerto por las autoridades tropicales, recuerden que en el 98, cuando por cada español, toda la insurrección cubana y hasta la guerra con Estados Unidos, por cada español muerto en combate caían 50 por enfermedades,
aproximadamente, y lo mismo les pasó a los americanos cuando desembarcaron en Cuba. Lo que pasaba es que los españoles tradicionalmente iban siempre al interior del continente, a tierras altas y a ciudades. Eran mucho más sanas. La gente quería ir a México y quería ir a Lima y al Cuzco. Eso de vivir en islitas del Caribe, ahora nosotros las vemos como paradisíacas, pero durante muchísimo tiempo han sido la tumba del hombre blanco. Y tanto para los defensores como para los ofensores. Había el mismo relato de Contreras, cuando va al Caribe y le ordenan que tiene que dejar un fortín en una isla del Caribe. Y se encuentra que nadie quiere quedarse ahí porque saben que es la muerte. Y tiene que echar suertes para dejar un fortín y una pequeña guarnición ahí. Y obligar a la gente a que se quede. La gente lo que estaba pensando era en el interior. Tierras más altas, más saludables. Aunque claro, el negocio estaba en el mar. Entonces, ¿quién se dedicaba al mar? ¿Recuerdan ustedes? Me parece que es de Dickens, el personaje del marinero que desesperado se echó un remo al hombro y se puso a andar para la tierra firme, y cada vez que llegaba a un pueblo le decían: anda, ¿dónde va ese hombre con un remo a la espalda? Hasta que llega ya muy adentro a un sitio y dice: anda, ¿qué palamarrayas lleva ese hombre? Dice: aquí me quedo. Por cierto, que el propio Dickens, recuerden que toda su infancia triste que tanto le inspiró era porque su padre era un funcionario de los arsenales británicos, por lo visto no muy escrupuloso, que tuvo muchos problemas con las cuentas y los materiales. Y que no nos damos cuenta, siempre vemos lo bonito, lo fastuoso. Otra historia de Dickens, recuerden, el diablo que compra el alma de un calafate, de un obrero de Arsenal. ¿Saben con qué le paga? El diablo. Ni con oro ni con plata. Con un barril de planchas de cobre. ¿Por qué? Porque además entonces era muy común que los estados no pudieran pagar a la gente. Lo sabemos en los regulares, imagínense los corsarios. Pero claro, los corsarios tenían algo así, los regulares mucho menos. ¿Alguna pregunta más? Yo quería comentarle a Agustín, muy interesante, leeré el libro con atención. En cuanto al Caribe, ese Caribe infestado de corsarios, le hablo sobre todo del siglo XVI, bueno, XVII también, ¿qué me dice del envío de galeras que se hizo a partir de la década de 1570, 1580? Porque precisamente se consideraba que eran mejores barcos, ¿no?, para capturar a esos corsarios que no paraban de azotar la zona, y también los puertos de estas islas, Isla Margarita, Ubagua, todas estas islas de las Perlas, la costa de las Perlas, ¿no? Todo esto. Espera, acuérdamelo un poco porque lo he entendido a medias y antes de salirme por... Sobre el envío de galeras al Caribe para la defensa contra los corsarios en la década de 1570 sí. 1580. Esto, fíjese, lo había entendido maderas por galeras. Es por una cosa muy simple. El Caribe está lleno de costas aplaceradas, es decir, con muy poquita profundidad, con manglares, con playas, con arenales no localizados. Y una cosa que habían visto los españoles, y por eso es el origen de la fragata, es que aunque el barco ya fuera de vela, las galeras tenían la velocidad. Que si quieres dar caza a un barco, estás dependiendo del viento, de maniobras. Un barco velero necesita además tener mucho calado para los pares de fuerzas y tal. Entonces habían visto que muchas veces, para cazar a un corsario, que eran barcos normalmente pequeñitos,
preferir una galera que podía girar, ir hacia atrás con un calado muy pequeñito. Piense que las galeras, hasta en el Escoria lo ve, podían desembarcar directamente los hombres en tierra por su pequeño calado. Hasta la batalla de Escoria los ves desembarcando en las Azores y tal. Entonces eran muy prácticos. El problema de las galeras, y por el que después de varios intentos no funcionaban, primero porque españoles había muy pocos. A los corsarios enemigos o los piratas enemigos se echó mano de ellos, pero tampoco quedaban muchos. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué no utilizaron mano de obra esclava? En América hubo muchos negros. Justamente porque eran demasiado valiosos como para desperdiciarlos a bordo de una galera, que todos sabemos que una galera mata personas por la falta de espacio, la falta de higiene, por todo. Entonces sí, era el buque ideal por sus características, para dar caza a los corsarios, para meterse en playas, remontar un río y tal. El problema de América, y por lo que nunca hubo muchas, fue cómo cogías las chusmas. Españoles había muy pocos. Corsarios enemigos procuraban dejar lo menos posible, porque más de una vez pasó que los liberaban bajo palabra y a la siguiente temporada estaban otra vez. Y lo que pasó también en el siglo XVIII, cuando se tomó la decisión, utilizarlos como forzados pero en tierra. Daban mucho mejor resultado y duraban mucho más que en una galera. Y una de las razones de la galera no es porque la desaparición de la galera no es tanto porque fuera un barco ineficaz o anticuado, sino por el problema de cómo consigues la fuerza humana. Es que piensen que una galera mediana a 4 remeros por banco eran 200 tíos, y que la vida media de un remero de galera eran 5 años, aunque fueran jóvenes y fuertes y los cuidaras bien. Claro, era un desperdicio de material humano. Claro, ¿qué iba a decir cualquier plantador? Los negros llegaban a América, por cierto, normalmente por los portugueses, que fueron los grandes negreros, aunque nadie se los recuerda, o los ingleses, cuando consiguen el asiento de negros en el siglo XVIII, o tal. Vamos, ya Drake vendió negros. Y claro, era algo demasiado valioso, demasiado caro, demasiado difícil de conseguir como para tirarlo. Por la misma razón, aunque suene muy desagradable, pero es verdad, por la misma razón de que uno no maltrata a sus caballos de labranza, por la misma. Al contrario, intenta cuidarlos. Claro, no les trata como un ser humano, pero tampoco, y en cuanto a lo de ser humano, recuerde, uno de los motivos fundamentales para que los ingleses y después los Estados Unidos conquistaran Florida es porque los negros de las plantaciones del sur de Estados Unidos huían a la Florida española, donde se les trataba muchísimo mejor. Durante las 13 colonias y después con Estados Unidos independiente. Era uno de los problemones que tenían Georgia, en las Carolinas y tal, que donde se escapaban los esclavos negros de Estados Unidos o a las 7 colonias era territorio español. Se trataba mucho mejor. Por no mencionar una cosa que también se olvida normalmente. ¿Recuerdan ustedes el primer santo de la Iglesia Católica negro? Fray Martín de Porres, en el Perú colonial. Cuando todavía media Europa, que nos da lecciones todos los días, consideraban que no eran seres humanos. Y que conste que fueron las autoridades españolas, las del virreinato y las de la península, las que estuvieron insistiendo en Roma para que sea beatificada durante siglos, hasta que al final del siglo XIX, con las buenas ideas, Roma aceptó beatificarla. Pero curiosamente los abogados fueron españoles. Curioso, ¿verdad? Pues muy bien. O tantas historias como hay
en todos los sentidos, de los que parecen olvidarse. Yo a Agustín le haría una última pregunta, pero me vais a perdonar que voy a preferir leerla. Y es con qué corsario se iba a quedar de su libro. Entonces, por supuesto, yo mi ejemplar me lo pienso llevar firmado y dedicado para leerlo en mi larga fila de libros por leer. Pero adelantar unas cuantas posiciones. Como siempre, terminar con daros las gracias nuevamente y terminar con los avisos parroquiales. En espera de lo que pueda suceder en las próximas 24 horas, de momento apalabrados tenemos el próximo jueves, es decir, dentro de 2 días, una charla de Paco Álvarez sobre ¿estamos locos estos romanos? Y el viernes una charla sobre templarios. La semana próxima literalmente cruzaremos los dedos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, de momento ya vamos comprometiendo fechas. El miércoles José Alberto Rodrigo dará una charla sobre cartagineses. Están por ver si va a ser literalmente Aníbal o Amílcar, o ambos dos, o cartagineses en general. Y luego el jueves vendría el general Muro para charlarnos sobre Amberes, las guerras de Flandes, pero como siempre en este caso, como estamos cambiando tanto lo que sucede en todas partes en apenas 24 horas, os digo lo mismo. En redes sociales y en la página web lo vamos actualizando. Ya hemos cogido la costumbre que cada vez que actualizamos la página de eventos de la librería, ponemos la fecha en que ha sido actualizada para que tengáis una idea más clara de hace cuántos días que se han ido programando las actividades, a ver si al final se pueden celebrar o no. Lo dicho, Agustín, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Y por favor, si fueses tan amable, El primero. el primero dedicado me lo llevaré yo. Gracias a todos.